Las tierras de Mordor fueron popularizadas cuando el portador del anillo, Frodo Bolsón, y su fiel amigo Sam cruzaron el río Anduin y penetraron a través de las Emyn Muil, las colinas del espanto, en las tierras negras. Claro, el objetivo era llegar a Mordor, precisamente al Orodruim, el monte del fuego, para destruir el anillo único y, por consecuencia, al señor oscuro que reinaba en aquel lugar. ¿Por qué se encontraba Sauron allí? ¿Qué tenían aquellas tierras que le servían tanto? Son dos preguntas que intentaremos resolver a continuación. Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video de nuestro canal donde te voy a contar la historia de la región conocida como Mordor, cómo llegó Sauron allí y por qué fundó su reino en ese lugar. Es curioso que aquella región nace o se forma prácticamente en la misma época histórica que Númenor y Lindon. Mordor no existía como tal, aún sin ese nombre, previo a la Segunda Edad del Sol. Fue la determinante Guerra de la Cólera, la última de las guerras de Beleriand entre los elfos y Morgoth, que terminó de dar forma al paisaje que conocemos del País Negro. Al desconocerse cabalmente cómo sucedió, se manejan distintas teorías sobre la formación de Mordor y que anteriormente podrían haber sido conocidas como las Tierras del Sur, desde una perspectiva elfocéntrica con sesgo Noldor. Como en todos los enfrentamientos entre grandes poderes, la guerra protagonizada por el ejército de los Valar, que duró más de 4 décadas, provocó grandes cataclismos en la morfología del mundo y afectó tierras y aguas. Las intensas fuerzas geológicas que se produjeron modificaron no solo la región de Beleriand, que finalizó hundida bajo el Gran Mar, sino también al este de la Tierra Media. Las montañas de hierro que habían sido levantadas otrora por Melkor como defensa fronteriza fueron rotas o destruidas en gran parte de su longitud. Solo quedaron remanentes de las cadenas montañosas como las montañas de Angmar, las montañas grises y las colinas de hierro. Al sur y más allá de las montañas nubladas se extendía el gran mar interior Helcar, conocido porque en sus costas orientales se ubicaba Cuivienen, donde se produjo el despertar de los elfos, es decir, casi todas sus costas eran propicias para que una población pudiera desarrollarse. Los movimientos tectónicos generaron que esta masa de agua fuese poco a poco vaciada y canalizada hacia el gran mar, pero las fuerzas sísmicas eran variadas y estaban acompañadas de una intensa actividad volcánica que debió producirse con cierta rapidez para evitar que se mantuvieran ciertas porciones de agua dentro del continente. De esa forma se formaron los pequeños mares de Rhun y el mar de Nurnen, más cerca de la región que hoy nos compete. Además de regiones montañosas extrañas como las Epel-Duat y las Ered Luin, es decir, las montañas de la sombra y las montañas de la ceniza. Entre ambas cadenas montañosas, la tierra se hundía para formar el valle de Udum, y al sur se multiplicaban pequeños y medianos volcanes del que sobresalía el Orodruim, el máximo referente de entre los de su clase sobre esta región de la Tierra Media. Sobre Udum, esta hondonada semicircular, caían las paredes de las montañas formando numerosas cuevas naturales. Finalizaba con un desfiladero llamado Carach Angren, las mandíbulas de hierro, para dar paso a la gran meseta de Gorgoroth, hasta las llanuras de Litlan. La constante actividad volcánica había producido la desertificación de aquellas tierras. La violencia con la que se erigían las montañas pintaban un panorama gris, potenciado por las nubes grises de cenizas. Poca flora, en su mayoría seca o muerta. Poca fauna, donde predominaban los insectos, con la particularidad de que en las montañas de la sombra habitaba una descendiente de la gran araña Ungoliant que volvía más inexpugnable las fronteras. Pero no todo era árido, improductivo o extremadamente caluroso en aquellas tierras. Al sur se abría el mar de Nurnen, de aguas grises y tristes, del que nacían o desagotaban 4 tímidos ríos, lo que mantenía la llanura cercana con buena humedad
propicia para cultivos. Este era el panorama que, a priori, encontró Sauron aproximadamente hacia el año 1000. Verdaderamente un lugar ideal para sus intenciones. Estaba naturalmente fortificado por sus montañas, poseía un volcán que generaba energía para sus desarrollos de herrería, había tierras propicias para alimentar a una población o a un ejército y quedaba cerca pero no en el medio de sus enemigos. Sus espaldas estaban cubiertas, allí se encontraba todo el territorio que él, desde su figura y poco a poco, iría conquistando, imponiéndose como señor y también como deidad. Lo que resultaría ideal para que tiempo después se desarrollaran los caminos tributarios de víveres, botines, esclavos y tropas. Por entonces, el poder de la isla de Númenor crecía en proporciones poco antes vistas. Se comenzaban a adueñar del mar, fundaban prósperas colonias en las costas de la Tierra Media y se presumía un importante poder militar. Por eso, hacia el fin del primer milenio, Sauron llegó a las tierras luego conocidas como Mordor y comenzó la construcción de su torre oscura Barad-dûr. Discretamente, en pocos siglos, había levantado su gran obra arquitectónica, vasta y resistente, sobre el valle de Gorgoroth, cerca del Monte del Destino y su fuego, combustible natural que comenzó a usar para brujerías y forjas. En algún momento también levantó la Puerta Negra de Morannon, que cumplía con el cierre entre las dos grandes cadenas montañosas. Los orcos fueron llamados y poco a poco comenzaron a concentrarse y reproducirse. Habían encontrado su hábitat natural: cuevas y oscuridad. Sauron había creado también el camino pavimentado que unía su torre con el Orodruim, sobre el que había trabajado y abierto sus talleres. La gran obra de las fraguas del Señor Oscuro fue, sin dudas, la creación del Anillo Regente, aquel que había forjado en secreto, gracias a los conocimientos obtenidos y a la vez compartidos por la Hermandad de Herreros de Celebrimbor. Sucedió en el año 1600. 100 años más tarde, Sauron había logrado formar en Mordor un ejército lo suficientemente poderoso como para avanzar sobre los reinos élficos y así destruir por completo Eregion, con el objetivo de obtener todos los anillos de poder y establecer el dominio absoluto sobre la Tierra Media. Pero como te cuento más en detalle en este video que estás viendo acá, Sauron sufrió un revés militar y por la fuerza de la alianza de Númenor y Lindon debió recluirse nuevamente lejos de aquella región. En ese tiempo aprovechó para establecer su control casi total sobre el Rhûn, Khan y el Gran Harad, sobre el que también te cuento en este video que te dejo en la descripción. Para entonces no había ninguna duda de que el poder imperial de Númenor era absoluto, y es cuando Sauron elabora la estrategia para penetrar en la isla y terminar de subvertir a la sociedad y en especial a la cabeza del rey, Ar-Pharazôn. Tras la muerte de su cuerpo en el hundimiento de Númenor, su espíritu regresó a Barad-dûr y allí esperó pacientemente. Cerca de Mordor se estableció el reino Dúnedain en el exilio de Gondor, atreviéndose incluso a cruzar el río Anduin, poniendo bajo su dominio la región de Ithilien y levantando Minath Ithil, la Torre de la Luna, en las laderas oeste de las Montañas de la Sombra, lo cual convertiría a esta ciudad en el primer objetivo militar de Sauron en su vuelta al ruedo. En el año 3429 de la Segunda Edad, los ejércitos de Mordor tomaron Minath Ithil y su señor Isildur escapó en busca de auxilio hacia el norte en Eriador, donde moraban y reinaban Gil-galad y Elendil. Por su parte, el Señor Oscuro avanzó nuevamente hacia los márgenes del río. Es curioso que las leyendas marquen que cada vez que Sauron se hacía presente en sus tierras, en Mordor, el clima cambiaba, las nubes de ceniza se levantaban y eran utilizadas como apoyo bélico y los fuegos volcánicos tenían mayor actividad. Tal vez no sea totalmente explícito, pero indica de alguna forma que Sauron podía ejercer cierto grado de control sobre la geografía, aunque no tanto tal vez como Morgoth. Aún así, debemos considerar que pudo haber modificado aspectos de las montañas o del paisaje según su conveniencia. Además de las construcciones propias con mano de obra orco y esclava, su poder
pudo fortalecer a Mordor aún más manipulando la naturaleza. La historia cuenta que Sauron perdió aquella disputa también, en manos del ejército de la última alianza de hombres y elfos. Mientras ellos tomaron Mordor, Sauron volvió a escapar hacia el este. Los Dúnedain asumieron el control de las Tierras Negras, derribaron Barad-dûr, salvo por sus cimientos que estaban fortalecidos por el poder del anillo, y montaron vigilancia. Mantuvieron las puertas de Morannon, pero levantaron también las torres de los dientes a cada lado de esta puerta con el objetivo de vigilar la entrada a Mordor. Además de recuperar Minas Ithil, avanzaron y construyeron la torre de Cirith Ungol para resguardar el paso de las Epeldúa. También crearon Durzan, una fortaleza que vigilaba principalmente el valle de Udum y que comunicaba a todas las locaciones. La vigilancia de los descendientes de Númenor fue férrea y fue eficiente por varios siglos, hasta la tercera edad del Sol. Mordor quedó vacía de enemigos y fue custodiada, aunque ningún gondoriano se animó a vivir allí por el temor que provocaba el nombre de Sauron. La fuerza de Gondor era tal que el enemigo debió optar por cambiar de morada momentáneamente, eligiendo Dol Guldur, al sur del Gran Bosque Verde. La vigilancia comenzó a mermar poco a poco tras la gran peste de la Tierra Media alrededor del año 1636 de la Tercera Edad, y por supuesto también se vieron afectados por las guerras contra los pueblos orientales. Algunos especulan que fue el mismísimo Señor Oscuro quien estuvo detrás de la epidemia y también de la avanzada de estos pueblos del este. Lo cierto es que las guardias y las fortalezas fueron abandonadas progresivamente hasta que el debilitamiento fue total. En el año 1980 los espectros del anillo penetraron en Mordor y volvieron a habitarlo. 20 años después ya estaban preparados militarmente para un sitio, tal como lo hicieron en el 2002 cuando tomaron Minas Ithil y Azur-Palantir, renombrando ese lugar Minas Morgul y también convirtiéndolo en su centro de operaciones para atacar Gondor nuevamente. Bajo el mando del rey brujo comenzaron a asentarse nuevamente pueblos de orcos y uruks. Todo estaba listo para el definitivo retorno de Sauron, que se efectivizó en el año 2942. 3 años más tarde su presencia se hizo pública cuando comenzó a reconstruir Barad-dûr desde sus cimientos subterráneos. Poco tiempo demoró en reactivar el Oedruin y su actividad volcánica produjo la migración de los últimos habitantes de la región gondoriana de Ithilien. Pasado el año 3000, Mordor estaba completamente reconstruido y poseía un gran ejército de orcos y humanos leales a Sauron, con los que el mismísimo Señor Oscuro llevó adelante la Guerra del Anillo. El final de la historia de su último intento, así como el de Mordor, es bastante conocido. El anillo fue destruido en una proeza hobbit y todo lo que se había levantado, fortalecido o al menos visto influido por el poder de la joya cayó y desapareció entre terremotos. Durante el reinado de Elessar Telcontar en el trono del reino unificado de Gondor y Arnor, esto es la cuarta edad del Sol, las tierras de Mordor fueron vaciadas de enemigos y la llanura y Mar de Nur fueron cedidos a los liberados esclavos de Sauron en aquella región. El resto de las tierras permanecieron yermas y muertas por muchos miles de años más. Esta fue la historia de Mordor. El Señor Oscuro dejaba pocas cosas libradas al azar. Mucho menos lo haría con la elección de la tierra donde levantaría su reino. Acordate que podés suscribirte a nuestro canal y también darnos un apoyo económico con el botón de gracias. O mucho mejor, convertirte en un mecena de este proyecto, como todos los grandes, nobles y magnánimos numenorianos que estás viendo acá abajo. Hasta la próxima.